Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a ver esta parte de lo que sería la programación lineal y enfocada un poquito en cómo ir desenvolviendo estas cuestiones para identificar claramente los elementos que requieren o se requieren para un modelo de programación lineal. Entonces, para aplicar la programación lineal en diversas situaciones del mundo real, pues siempre va a ser necesario indagar en el contexto. Entonces, vamos aquí a esta parte. ¿Por qué es importante el contexto? Porque de identificar ese contexto es como yo voy a determinar qué factores impiden que yo obtenga el mayor beneficio de un bien, que puede ser la maximización de mis recursos o la minimización de los costos. Y esos factores podrían ser, en un caso específico, por ejemplo, del desarrollo de un restaurante que produce dos tipos de comida. Podrían ser, por ejemplo, los tiempos de horas hombre que tú dedicas, el tiempo de ejecución incluso para la misma propuesta de esta actividad, qué tipo de insumos y el embalaje incluso, o sea, todo aquello que pudiera restringirte para obtener el máximo rendimiento. Ahora, en las cuestiones de la función objetivo, hay que recordar que en el modelo de programación lineal la función objetivo siempre se asocia con el dinero. Entonces, si en este caso, para esta propuesta, se tiene que determinar dos tipos de menú a diferentes precios, nota que en este caso, bueno, pues yo hablo de 50 y de 45 pesos respectivamente para el primero y el segundo tipo de menú. Pero bueno, hemos evitado por cuestiones de practicidad, ¿no? De dónde salen efectivamente, si se consideraron pues todos los costos asociados, restar aquello que yo, lo que lo vendo para obtener una ganancia neta. No lo sabemos, pero de momento sabemos que están asociados los costos de 50 y 45. Entonces, la función objetivo en este caso sería maximizar la rentabilidad y esa Z es la que se encuentra pues para la función objetivo. ¿Cuántos tipos de cosas vamos a asociar a este modelo? Pues dos que están asociados al el primero y segundo menú, por eso la X1 y la X2. Entonces, si yo tuviera cuatro tipos de menús, pues entonces estaría hablando de X1, X2, X3 y X4. Y los costos asociados, que serían los coeficientes para cada uno de esos productos. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, mira, ahora, ¿qué factores van a limitar ese objetivo de tener el máximo rendimiento o la máxima rentabilidad? Pues ahí es donde interviene mucho observar el contexto. Entonces yo te diría, cuáles son los insumos que se requieren. Si tú estás limitado, por ejemplo, que si la cantidad máxima de un ingrediente puede ser tanto, porque no puedes exceder, porque precisamente un costo que te limita, pues eso, pero lo ubicamos, por ejemplo, dentro del gramaje. O puedes identificar incluso las horas hombre que vas a utilizar para la elaboración de los productos. También puede ser un factor que te ubica en esa identificación clara de lo que es el máximo rendimiento, ¿no? Incluso el equipo, si estás limitado, si requieres más, o sea, tienes que ver todo el contexto. E incluso hasta la hora pico, considerar si en horas pico tienes un mayor repunte, lo que implicaría entonces la restricción o verificar las limitantes que tienes sobre estos elementos. Entonces, aquí hay que determinar mucho que hay que hablar con la gente que es especialista en eso que tú quieres generar un modelo. ¿Ok? Y bueno, otro elemento que también es importante, bueno, pues está las variables. ¿Qué son esas variables? Bueno, pues las variables están asociadas a ese tipo de cantidad de productos que yo estoy trabajando. En este caso, pues son dos tipos de productos, ¿no? Entonces llamemos al menú 1 X1, como lo decía anteriormente, al menú 2 X2 y ya determinamos las variables. Vuelvo a insistir, si fueran más tipos de menús, pues tendríamos que agregar más X y subíndices a estas variables, ¿no? Ahora bien, mira, si me voy con las restricciones, hay que considerar ahora sí los factores. Pues como te comentaba en un principio, por ejemplo, el gramaje en la carne. Si para el primer menú yo ocupo 200 gramos y para el segundo menú necesito 150 gramos.
Pero casualmente, bueno, pues me dicen, ¿sabes qué? Que la limitante, porque el proveedor de carne solamente nos aporta 3 kilos, pues entonces estamos limitados a ese tipo de recurso. Ya sabemos las proporciones que se dan en cuanto a cada tipo de menú y la limitante respecto al gramaje que nos aporta el proveedor. Por eso es que esta desigualdad se vuelve menor igual. ¿Ok? Muy bien, mira, pues entonces ahora veamos este otro. El modelo pues requiere de los factores específicos y hay que recordar qué es ese modelo de programación lineal. Recuerda que un modelo de programación lineal tiene 3 factores específicos. Uno, la función objetivo que va asociada con los costos o todo aquello que es monetario. Las restricciones que van en el sentido con una restricción en cuanto a las limitantes que tú tienes respecto de cada uno de esos factores que tú ya percibiste que de alguna manera pues están relacionados con obtener en este caso el máximo rendimiento, ¿no? El vector de recursos que es la limitante y finalmente uno que es importante que va por default, que es la no negatividad. Por supuesto, tú no podrías vender -3 menús, ¿verdad? Es por eso que esta es necesaria y se toma por default, pero es parte del modelo. Entonces, omitirlo te generaría entonces a ti una un problema pues a la hora de realizar ya el desarrollo de lo que sería el modelo. Entonces, mira, vamos a concretar. El modelo requiere 3 elementos. La función objetivo, que está asociada con los costos y los productos, tal cual observas. Las variables, que son todo eso que yo produzco, todo eso que está relacionado con un factor de dinero que yo voy a obtener de la venta, de la producción, de algo de que estoy yo trabajando. Y las desigualdades que están enfocadas en esos factores que impiden o que me limitan para obtener esa función objetiva, que en este caso puede ser el tiempo, el presupuesto, la capacidad o eso, todos esos elementos se tienen que traducir finalmente a desigualdades matemáticas, que en algunas ocasiones pues son la mayoría de ellos menor o igual, pero no siempre, porque también puede ser mayor o igual, porque resulta que, por ejemplo, el tiempo de cocción, voy a poner, por ejemplo, el tiempo de cocción para un guisado o un pastel, pues debe de ser mayor a, ¿no? Porque de otra manera, pues no se cocería o no sé, no estaría óptimo. Pero bueno, ese es un ejemplo. También puede haber casos en los que también, por supuesto, sea una restricción total, es decir, una ecuación, no una desigualdad. Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo se perciba el contexto del modelo, ¿no? Y de eso, bueno, pues hay otro videíto en el cual puedes ver esto de los modelos primales y los duales, en donde ya se especifica un poquito mayor esta información. Y bueno, otro caso que tienes que hacer mucho es analizar. Yo te diría, desglosa tu problema. Te lo he puesto tal cual para que no pierdas detalle. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son las restricciones que usa? ¿Cuáles son sus recursos que están involucrados, ¿no? En ese modelo. Lista todo lo que tú tengas que hacer. Casi, casi elabora un mapa mental para que tú puedas ver las decisiones que afectan a tu problema y cómo se convierten estos en tus variables del modelo, ¿no? Que finalmente pues están asociadas a todo ello que yo quiera producir y en lo que está vinculado con ese costo que finalmente me va a generar una rentabilidad, ¿no? O bien una disminución de costos. Pero bueno, mira, para formular tus restricciones te he puesto ahí cuatro preguntas que serían importantes. ¿Qué te limita? ¿Cuál es ese máximo presupuesto con el que cuentas? ¿Cuáles son tus limitantes disponibles en cuanto al manejo de los recursos, por supuesto? Y todas las relaciones específicas que se dan entre todas las variables. Y bueno, mira, finalmente yo te diría, pon a prueba algún problema de la vida real que te sea muy accesible con el cual tú puedas obtener todos estos elementos que hemos trabajado. Yo diría, piensa como un cuervo, aplica el concepto y plantea situaciones. Continuemos en otro capítulo.